Entonces por ello es que quisimos que usted nos apoyara con este tema bien importante, y considero que los padres de familia que nos van a ver pues van a tomar muy en cuenta pues los consejos y las sugerencias que usted nos trae relacionados a este tema tan importante como lo son los anzuelos de las redes sociales. Así que, licenciada, le dejamos el espacio para que nos apoye con este tema. Muchas gracias. La verdad es que este es un tema muy importante, un tema que quizá no le hemos puesto la mayor atención, pero hoy en día es algo muy importante del que nosotros podemos hablar. Pero principalmente tomé la decisión de colocarle ese nombre, los anzuelos de las redes sociales, porque de acuerdo a la Real Academia Española dice que un anzuelo es un gancho de hierro o de metal que sirve para pescar. Y tomé la decisión precisamente pues de decir, bueno, es importante hablar de los anzuelos, de las redes sociales, porque todos, no solo los niños, ¿verdad?, sino también adolescentes, adultos mayores, estamos expuestos a ser como esos anzuelos, o nos pueden pescar, podríamos decirlo, claro, de cualquier momento, ¿verdad? Pero si nosotros lo hablamos desde el punto de vista psicológico, cuando hablamos de anzuelos se asocia con nociones de una trampa o de un engaño. Entonces todos estamos expuestos en este momento a través de las redes sociales a ser víctimas de una trampa, de un engaño. Y hay cuatro anzuelos importantes que nosotros no debemos morder en las redes sociales. Y uno de ellos es el amigo que en realidad no lo es. Sí, ¿verdad? Es cierto. A mí me ha impactado mucho cuando veo, por ejemplo, en mi teléfono, ¿verdad? Tengo en este momento más de 1000 solicitudes en Facebook. Qué interesante. Pero, ¿por qué no los acepto? Una, porque yo sé que en la realidad podrían utilizar un perfil o una fotografía falsa. Así es. Otros casos porque no tienen una fotografía en su perfil. Y al momento de verificar información, ¿verdad? Porque para mí, por ejemplo, al momento de aceptar a alguien en las redes sociales es ver quiénes son los amigos que tenemos en común. Y cuando yo veo que son personas que sí dan la talla para ser mis amigos, que pasan la prueba. Sí, que pasan la prueba, son escaneados primero, ¿no? Muy bien. Entonces, cuando veo que sí tenemos varios amigos en común y que yo los conozco, ¿verdad? Entonces los acepto, pero en algunos casos también resulta que las personas tienen además que no tienen una fotografía, tienen un perfil restringido, exacto. Entonces, ¿cómo puedo saber quién es, verdad? Así es. Y hay otras personas también que dicen ser nuestros amigos en las redes sociales. Podría ser que yo tenga 2000 amigos, por decirlo así. Ajá. Solo por llenar un espacio. Sí, o porque a muchas personas también les interesa saber o conocer la vida de los demás. Así es. Pero si yo los miro allá en la calle, ni siquiera un hola me dicen, ¿verdad? Aunque yo sí tengo un ojo clínico porque sí los identifico rápido, pero entonces yo creo que este es uno de los anzuelos más importantes que nosotros debemos tomar en cuenta y ser unas personas muy sabias a la hora de seleccionar nuestros amigos, porque incluso en las amistades reales, donde nosotros tenemos esa oportunidad de vernos de manera presencial, también no somos honestos, ¿verdad? Con nuestros amigos, menos con nosotros mismos. Qué tremendo. Entonces, esto de las redes sociales, pues, ha venido a afectar de alguna manera nuestras vidas, pero también es ahí donde nosotros debemos de pensar como padres de familia, poder poner también ciertas reglas o normas en nuestro hogar. Así es. ¿Verdad? Para poder aprender, porque sabemos que la tecnología vino para quedarse. Sí, y cada vino vez para hacer, digamos, cosas buenas. Así es. Y sabemos que si nosotros la sabemos utilizar, es una herramienta muy valiosa, pero si la sabemos utilizar de una manera adecuada, es importante, ¿verdad? Muy cierto. Y tener también esos cuidados. Ahora el anzuelo número 2 es el sorteo que no has ganado. Ajá.
Si usted se da cuenta, Darwin, nosotros siempre en las redes sociales encontramos ahí información que nos dicen que nos ganamos un sorteo. Es cierto. Que mire, usted fue ganador de 200,000 quetzales y máximo bonito. Si uno está pasando por una situación económica difícil, uno se lo cree, ¿verdad? Y que le vamos a enviar un enlace, si usted lo llena y si nos ingresa ahí su número de cuenta va a ser favorecido, que no sé qué, tantos engaños, tantas trampas que existen, ¿verdad? Pero también otros prometen ingresos a cambio de una inversión. Es cierto. Otros también dicen, mire, si usted no llena una determinada encuesta, va a ganar tanto diariamente. Y es totalmente falso, ¿verdad? Entonces, en muchas ocasiones lo que eso provoca es únicamente que nosotros abramos ese enlace. Así es. Para que esas personas nos puedan robar la información, y no solo personal, sino también de nuestros contactos. Y eso le ha pasado a muchísimas personas últimamente. Y en otra ocasión también lo que hacen es que posiblemente sea un virus que va a destruir todo mi teléfono. Entonces, por lo tanto, es el anzuelo número 2 muy importante. El anzuelo número 3 es el donativo que no irá para donde uno cree. Cierto, muchas campañas así. En las redes sociales nosotros siempre vamos a mirar muchas campañas donde dice que si nosotros hacemos un donativo a determinada empresa, que vamos a obtener más de algún premio, beneficio, o un beneficio, pero en realidad nosotros ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces tocan el corazón de aquella gente generosa, ¿verdad? Sí, y viene la gente y deposita sus ahorros o qué sé yo para beneficiar a un determinado grupo, y lo que resulta es de que ese donativo no llega al final que nosotros creemos, ¿verdad? Solo se aprovecha. Entonces ahí nosotros tenemos que tener esos cuidados también, porque muchas veces, específicamente yo miraba hace unos días un programa muy importante donde hablaba una investigadora de riesgo. Ella se dedica a eso específicamente en las plataformas virtuales, financieras y de toda índole, y ella decía que la preocupación más grande que tenía era eso, donde la gente hace tantas cosas. Es cierto. Y que nos permiten a nosotros, nos utilizan pues como víctimas, y nosotros caemos en esos engaños, ¿verdad? Entonces decía ella, mucho cuidado, no existe ninguna plataforma confiable, ¿verdad? Y a nosotros mismos también nos sucede eso, que cuando nosotros tomamos nuestro teléfono, entramos a Facebook, nunca cerramos la sesión, siempre está abierta, ¿verdad? Instagram también, y así sucesivamente podríamos mencionar cuánta plataforma existe. Pero, ¿y qué sucede a la hora que el teléfono se nos arruina o nos lo roban? ¿Qué sucede, verdad? Entonces, la información se queda ahí en ese teléfono y queda vulnerable cualquier imagen, cualquier fotografía. Es cierto. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ponerle mucha atención a todo lo que estamos haciendo hoy en día con estos teléfonos. Pues lo que decía también la investigadora era de que muchas veces nosotros creemos que porque tenemos un buen corazón, lo demás también, la demás gente también lo va a hacer, y eso no es así. Ella dice que hay algunos países donde hacen investigaciones, por ejemplo, en niños de 0 a 2 años, de diferentes edades, y de acuerdo a la necesidad que existe en estas personas, así es como ellos venden esos resultados a las empresas, ya sea Instagram, Facebook y así sucesivamente, para que en esas mismas redes aparezcan todo lo que yo necesito. Es que es increíble. Entonces uno se queda asustado, ¿verdad? Sí. Y precisamente hoy con los teléfonos inteligentes, donde prácticamente todo lo que yo hablo, pienso, a la hora de abrir Facebook o Instagram, aparece ahí, ¿verdad? En una oportunidad. Me leyó el pensamiento. Sí, entonces en una oportunidad hablábamos con alguien y me dice, mira, yo soy tan fanático de los relojes y me mencionó la marca, los colores, y ya después me dice, voy a revisar mi Facebook. Y cuando lo abre,
ahí apareció la fotografía del reloj que él quería, ¿verdad? En otra ocasión también recuerdo que estábamos conversando con una estudiante y dice ella, mire, me dijo, y me empezó a contar, ¿verdad? Un montón de situaciones, no solo de sus estudios, sino también familiar. Ajá. Y cuando vimos en su tablet estaba escrito todo lo que nosotros habíamos hablado. Mire qué tremendo. Entonces, de verdad que uno se queda impresionante, pero es donde nosotros debemos de tener esos ciertos cuidados. Y es que realmente cuando uno pues descarga cualquier tipo de aplicación que nos lleve a esto, ¿verdad? En los permisos que estas aplicaciones piden, prácticamente piden hacer uso del micrófono, hacer uso de la cámara, hacer uso de la galería de fotografías, de videos y hasta los contactos. Y como nosotros les damos todas las herramientas, sí, es donde ellos se aprovechan. Sí, ¿verdad? Y prácticamente el problema de estas aplicaciones es que si uno niega el permiso de una de estas, no funciona. Ya no le permite verificar lo que usted necesita. Exactamente. Así. Entonces, el anzuelo número 4 es las deudas que no son tales. ¿Por qué razón? Porque si nosotros nos damos cuenta, muchas veces nos envían mensajes, como hay plataformas donde yo pude abrir un enlace y guardar toda la información, enviar la información personal, ¿verdad? Y quizá de otros contactos. Entonces, hay mucha gente que ha sido engañada a través de este anzuelo, porque le dicen, mire, le llamo del banco tal y tal, y usted tiene una deuda de tanto, y para que le bajen intereses o la cuota sea más pequeña, deposite tanto a esta cuenta. Ay, qué tremendo. Y uno en sus aflicciones, ¿verdad? Si es cierto que tiene deudas, entonces peligrosamente puede caer en esa situación. Y también en alguna ocasión yo conozco a alguien, ¿verdad? Que lo llamaban constantemente porque le decían, usted tiene una deuda en el banco X, y como ya era un adulto mayor, sufrió muchas crisis nerviosas a causa de esa situación, y yo me ponía a pensar y decía, Dios mío, y si gracias a Dios pues no le pasó nada, ¿verdad? Sí, gracias a Dios. Pero mientras sufría esta crisis era bien difícil poder controlarlo, ¿verdad? Pero al final nos dimos cuenta que esa persona por la que llamaban a la otra persona tenía el mismo nombre y apellidos. Qué tremendo. Entonces ahí lo relacionaban. Lo que se hizo en ese momento fue conseguir todos los documentos de identificación, ¿verdad? Ir al banco primero para preguntar si esa deuda existía, ¿verdad? Aunque el adulto mayor insistía y decía, pero si yo nunca he visitado ese banco. Qué tremendo. Yo no tengo ni siquiera una cuenta de ahorro, decía. Pero vivió muchas crisis, ¿verdad? Entonces lo que yo quiero decir, porque estamos hablando así de manera general de únicamente 4 anzuelos, pero yo creo que a través de la conversación podríamos decir, también puede ser un anzuelo, como las extorsiones, por ejemplo. Tremendo. ¿Verdad? Entonces, hoy en día están muy de moda, pero nosotros tenemos que tener ciertos cuidados y sobre todo también ser sabios a quienes podemos aceptar en nuestros perfiles, a quienes podemos escribirles. Yo compartí hace un momento en otro medio de comunicación que en una oportunidad unas personas publicaron unas fotografías, ¿verdad? Y decían, estamos en el estadio, acá en Jutiapa, ¿verdad? Sí, me lo imagino. Y la gente emocionada, y en todos sus estados de WhatsApp solo fotografías del estadio. Entonces, pero como yo ya tenía eso en la mente, me puse a buscar mis fotos y cabal encuentro una sentada ahí también en el graderío del estadio, ¿verdad? Y dije yo, me encanta esa fotografía por el color y muchas cosas. Y esa yo me la tomé en un 15 de septiembre, entonces vine yo y la subí también, me dije yo, bonito recuerdo. Pero la gente no sabía cuánto tiempo atrás tenía esa fotografía. Entonces la gente no leía el comentario que era un bonito recuerdo, sino que solo miraban la fotografía y me empezaban a escribir y me decían, ¿dónde está? Porque la quiero conocer. Y en otros casos, ¿en dónde está? Porque la quiero saludar. Fíjese que yo estoy cerca de ese lugar donde usted está y no la miro. Entonces, porque no se detienen a leer. Entonces yo lo que hice fue quitar la fotografía mejor
porque era una fotografía de 2 años atrás. Imagínense, estaba no me iban más a encontrar. Joven, difícilmente me iban a encontrar porque estaba más joven. Entonces, es bien importante, de veras, un llamado especial para todos, ¿verdad? Porque en este tema creo que todos somos responsables para poder prevenir algunas situaciones, ¿verdad? Que están pasando en nuestra vida y que podemos lograrlo, pues, porque en realidad hablábamos fuera de cámaras, ¿verdad? De la preocupación, en mi caso como psicoterapeuta, de ver unos porcentajes tan altos de niños jóvenes que tienen celular a una edad muy temprana. Exactamente, sí. ¿Verdad? Y lo que pasa es de que la mayoría de las madres de familia, no es que las esté culpando, ¿verdad? Pero sino que creo que es algo que podemos corregir. Es que para tranquilizar a un niño, ¿qué hacemos? Prefieren darle le damos el teléfono y el niño está feliz. Sí. Está feliz, pero hay algo importante que yo quiero que hoy todos lo aprendamos, y es que lo que llama la atención a los niños principalmente es la luz, el color y el movimiento. Son 3 factores que llaman mucho la atención a los niños. ¿Y qué sucede acá? Que si le bajamos, por ejemplo, el brillo, ya no están contentos, ¿verdad? Si es un video que no tiene luz, color y movimiento, no le va a gustar al niño. No le gusta. Era lo que yo decía con anterioridad, que como hacen esos estudios específicamente de qué es lo que necesitan los usuarios, así es como ellos venden eso a las empresas para que el producto que ellos realicen funcione, ¿verdad? ¿Sí? Y que nos sigan atrapando a través de sus engaños, ¿verdad? Entonces, por eso es bien importante, creo yo, hablar de este tema, porque dentro de los porcentajes tengo algunos de años anteriores, pero me interesa más que tengo del enero del 2025, y dice que el 71% de niños entre las edades de 5 y 12 años tienen teléfono. El 71%. 71%. Y el 91% de los adolescentes de 12 a 14 años. Uy, qué tremendo. Entonces, a mí en realidad, en lo personal, me preocupa demasiado. Porque era lo que usted decía, ¿verdad? Que ahorita pues que ya la mayoría están en los centros educativos. Sí. Hay una situación muy compleja ahí, ¿verdad? Cuando se va a un centro educativo hay muy difícil, es muy difícil realmente el poder conversar con la madre. Están muy resistentes a cualquier cosa. A cualquier cambio se resisten. Sí, entonces me lo imagino. Yo creo que es un buen momento, muy buen tiempo, buena fecha en la que estamos hablando de este tema, para que también los padres de familia sean muy responsables a la hora de darles un teléfono a sus hijos. Buenísimo. ¿Verdad? A veces los miramos ahí en el cuarto, calladitos, tranquilos. Ay, no, usted, es que mire, mi hijo no molesta para nada, le dice una mamá a la otra. Viera qué tranquilo, pero mi pregunta es, ¿usted sabe qué es lo que realmente están mirando tras ese dispositivo? Exacto. No, porque hoy en día cualquier persona puede hacer un perfil y se hace pasar hasta por niño, por una edad pequeña, ¿verdad? Así cuando es. En realidad puede hacer de que esa persona sea mucho mayor. Es muy cierto. Entonces hay muchos casos de señoritas en mi clínica, pues gracias a Dios tengo esa oportunidad de poder atender diferentes casos donde hay muchas adolescentes que yo les pregunto, ¿verdad? ¿Te gusta venir conmigo? Y dicen ellas, sí. Y yo le digo, ¿pero qué es lo que más te gusta? Y la expresión de la mayoría de las adolescentes, porque he tenido pacientes de 4 años hasta 16, ¿verdad? Adolescentes, niños, niñas y señoritas y jóvenes. Entonces ellos dicen, sí me gusta venir, me gusta hablar con usted, pero es porque usted sí me escucha. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que muchas veces en nuestras familias no tiene la atención necesaria para poder
hablar y comunicarse asertivamente con el padre o con la madre de familia. Sí, la entiendo. Entonces vienen ellos y cuando me dicen eso a mí, yo lo tomo así como un referente importante dentro del diagnóstico, ¿verdad? Y digo yo, bueno, ese es un antecedente importante que yo debo de tomar nota para que a la hora de hablar con la madre o el padre de familia, poder decirle, mire, le recomiendo que usted tome su tiempo para poder hablar con su niño, con su niña, porque la mayoría de ellos lo que manifiestan es eso. Que en la casa no hay tiempo, no son ellos, escuchados. Sí, fíjese, me dice que a veces quiero hablar con mi mamá. ¿Y qué hace mi mamá? Espérate, solo voy a mandar un mensaje de texto y después platicamos. Sí, entonces difícil, ellos están seguros pues que los oyen pero no los escuchan, sí, que son dos cosas totalmente diferentes. Y en mi caso, como obviamente pues ellos pagan, ¿verdad?, su sesión, pues yo tengo que quitarle los datos a mi teléfono para que no exista esa interrupción. Le entiendo. Y que podamos nosotros tener una conversación con el paciente o la paciente sana, ¿verdad? Sí. Donde pueda sacar todas aquellas emociones que le están haciendo mucho daño, pero que también pues se lleven el consejo como profesional que soy, ¿verdad? Buenísimo. Y creo que tal vez no es mi especialidad en las redes sociales, pero formo parte también de ese grupo, ¿verdad?, que está expuesto a ser víctima de en cualquier momento. Ahí sí que todos, ¿verdad? Los que estamos pues en algún medio de comunicación o en alguna red social, pues como dice usted, estamos expuestos a este tipo de anzuelos, los cuales usted ya nos ha mencionado.